con Lourdes. Muy buenos días, señor presidente. Gracias por darme la palabra. Saludo a todos los que están acompañándolo y a mis compañeros de la prensa. La primera pregunta, presidente, es con relación a la reforma eléctrica que usted está presentando. Como hemos visto, hay un lado sincronizado en contra de la reforma eléctrica. Nosotros en Barlovento Informa estamos comprometidos con pues esta propuesta que está haciendo usted y le queremos preguntar sobre toda esta infodemia que se genera en torno a la probable violación que se dé con tratados internacionales, entre ellos el Tratado de Libre Comercio, el Tratado de Comercio México-Estados Unidos-Canadá, que se podría haber afectado. Esto sabemos que usted ha dicho y ha explicado que no es verdad. Sin embargo, como hay muchísima información, sobre todo de Acción Nacional, en torno a esto, nos gustaría que usted lo aclarara en esta mañanera. Gracias. Y si me permite una segunda pregunta. Sí, el tratado no impide el que se evite en México la corrupción. No hay nada que tenga que ver con el proteger a empresas para abusar de los usuarios, de los consumidores. Lo que prevalece pues es un abuso, es un robo de empresas a toda la población y al erario público. Son condiciones que se crearon cuando el gobierno fue tomado por una banda de malhechores. Tomaron al gobierno y entonces modificaron la Constitución, modificaron las leyes para poder saquear con visos de legalidad. Es un acto de corrupción generalizado. Esto que acabamos de ver, ¿cómo es posible de que OXXO pague 3 veces menos por la luz que lo que paga una familia en México? Pero esto no es un asunto casual, es que los dueños de OXXO eran los que mandaban en México. Había un presidente, habían diputados, habían senadores, pero había un grupo que dominaba, eran los dueños de México, o se creían los dueños de México. Entonces, ese grupo, esa oligarquía, grupo compacto, le llamó Salinas, pues vivía colmado de atenciones y de privilegios, como esto, o no pagaban impuestos, y ellos mandaban en el gobierno a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos, porque por esa corrupción se produjo la crisis en México. Entonces,
la reforma que se está proponiendo es para que se corrija todo eso que se hizo de manera facciosa. Es decir, no para el beneficio de los mexicanos, sino de una facción, de un grupo. Y el gobierno tiene que representar a todos. Por eso es esta reforma, y se va a informar a todos los mexicanos, aún con las campañas estas. Es una vergüenza que los medios de información actúen sin objetividad, que tengan como divisa la mentira, el engaño. ¿Por qué razón? Porque también la mayoría de los dueños de información pertenecen a los que antes dominaban México, son parte de la estructura de dominación, son los jefes arriba, luego los medios de información, porque se requieren para manipular, para engañar, para mantener sofismas, mentiras. Luego se requieren también a los intelectuales para poder convertir en teoría toda esa retacería de mentiras. Entonces ahí salen los intelectuales. Esa es la estructura, vamos, de dominación que existía. ¿Qué tienen que ver los empresarios? Pues ellos no forman parte de esta oligarquía. La mayoría de los empresarios padece el que tiene una tienda de abarrotes, paga 3, 4 veces más que lo que paga el Oxxo, el pequeño empresario, el mediano empresario, la mayoría, pero los jefes hablan en nombre de todos los empresarios y nosotros no estamos en contra de los empresarios, al contrario. Imagínense si no hacemos nada, ¿qué nos esperaría si nos quedamos con los brazos cruzados? La quiebra de la Comisión Federal de Electricidad. Y se apoderan por completo del mercado de la electricidad los de Iberdrola. ¿Por qué los medios de información de México no informan de lo que está pasando en España con Iberdrola, que es la que tiene el monopolio de la distribución de la energía eléctrica? ¿Cómo han elevado los costos? ¿Y a quién afectan? A todos, no solo al consumidor doméstico, a las pequeñas, medianas empresas. ¿Cómo se va a desarrollar un país si la energía eléctrica es cara? ¿Cómo se desarrollan las industrias? Por ejemplo,
la industria del acero, que tiene una gran oportunidad ahora por el Tratado de Libre Comercio. Si los costos de energía eléctrica están por los cielos, ¿cómo competimos? Y para la industria del acero es fundamental el contar con consumo de energía eléctrica. ¿Cómo se industrializa el país? Entonces, la reforma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario, es para que México tenga todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz, porque esto además no es nuevo, no es que apenas empieza el proceso de privatización, esto lo comenzaron desde hace 30 años. Con Salinas. Con Salinas, con las reformas a leyes secundarias, violando la Constitución. ¿Dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde están los abogados? Todos silenciados, alineados, sometidos. Se violó la Constitución porque se reformó una ley secundaria para entregar concesiones que impedía la Constitución, entregar concesiones a particulares, desde Salinas. Pero ¿por qué no se analiza? Y un día vamos a hacer aquí la comparación de los precios de la energía eléctrica desde que empezó la política privatizadora, que ahí lleva 2, 3 décadas, contratos entregados a 20, a 30, a 40 años, como lo de los ferrocarriles, contratos a 40 años, los puertos los entregó Salinas, bueno, una concesión en Veracruz de 100 años, un siglo. Entonces, eso no tiene nada que ver con el libre mercado, no tiene nada que ver con una relación de competencia que debe de existir. Estamos hablando de un vil saqueo. Ya lo dijimos, que se vayan a robar a otras partes. Pero desde luego los conservadores, unos por intereses, porque estas empresas les dan trabajo a sus despachos, estas empresas contratan a esos políticos entreguistas. Ya hemos hablado de cómo se llevó Iberdrola a trabajar a Felipe Calderón, cómo la empresa que se quedó con los ferrocarriles nacionales se llevó a Zedillo a trabajar como asesor. Zedillo, que había entregado los ferrocarriles, se convirtió, terminando su gobierno, en empleado de la empresa extranjera. Y lo de Iberdrola, lo mismo. Acaban de nombrar en España a un dirigente del PSOE, del Partido Socialista, vicepresidente de Iberdrola. Allá se acostumbra a eso. Por eso ha crecido tanto el conservadurismo y cada vez hay más atraso. O sea, lo digo con todo respeto, ¿no? No es el pueblo español, son las autoridades, porque son empleados de un partido o de otro de las grandes empresas.
terminan los presidentes y a trabajar de asesores, por billullos, por euros, sean de un partido o de otro. Nosotros ya reformamos la legislación para que los que trabajamos al servicio del pueblo en el gobierno no podamos irnos a trabajar a una empresa privada. Imagínense si no hay conflicto de intereses. Entonces, para eso es la reforma, decirle a la gente que tengan confianza, es para salvar a la Comisión Federal de Electricidad y para que no se padezca de apagones, de tarifas altas, para que se proteja la economía popular. Son dos cosas. Estas empresas no tienen dimensión social, no les importa la economía del pueblo. Ellos, los dueños, piensan que el que nace pobre tiene que morir pobre. Su Dios es el dinero. Su propósito es el lucro. Nosotros queremos mantener a la Comisión Federal de Electricidad porque es una empresa pública, sin fines de lucro, una empresa de los mexicanos. Lo mismo Pemex, pero engañaron durante mucho tiempo de que lo mejor era privatizar, y busquen en el diccionario qué es privatizar. Es convertir lo público, lo que es de todos, en privado. Y aquí es hasta ofensivo, porque ni siquiera son empresas mexicanas, son empresas extranjeras. Es como una nueva conquista para saquearnos. Pues eso lo permite el conservadurismo, porque ellos son alcahuetes, cómplices, corruptos. Nosotros no. Y no le hace que sigan las campañas, afortunadamente. Por eso estamos tranquilos. El pueblo de México es un pueblo muy consciente. Ya no se puede engañar. Ya no funciona. Ya saben que pues el Reforma tiene que actuar así porque protege a Salinas y fue partidario, impulsor de que se conformara este grupo compacto con la entrega de los bienes de la nación a los allegados de Salinas. Así se conformó este grupo que siguió mandando, y por eso nosotros siempre dijimos, son lo mismo los partidos. No lo puedo repetir aquí. Al final, el tiempo nos dio la razón, y ahora ya están así, juntos, unidos, ya fuera máscaras, Presidente. y al servicio de los potentados. Imagínense una foto, el señor Claudio X González, hijo del patriarca
del principal representante de los potentados, que fue asesor de Salinas. ¿Y su socio? Y también metido en el negocio de la privatización eléctrica. Junto con José María Córdoba Montoya. Sí, junto con Montoya, José Córdoba Montoya, asesor de Salinas. Bueno, acabo de ver una foto hace 2 días, no sé si es actual, pero está este señor, el hijo, Claudio X González, luego el de la Coparmex, la Confederación de Empresas, ¿no? Patronal, sí, que no tiene que ver con los empresarios, ¿eh? No confundamos, esta es una cúpula. Bueno, están los dos, Coparmex y Claudio, y los líderes de los partidos del bloque conservador. Una vergüenza, imagínense lo que pensaría el general Cárdenas, Adolfo López Mateos, incluso Gómez Morín, Maqueo. ¿Qué es esto? De veras, una promiscuidad política nunca vista. Pero todo es esto, los billullos. Aquí está, mire. ¿No está el de la Coparmex? ¿No es este? El PRI. Ah, sí, sí. Claro. Este es el de Claudio. La vida pública es pública, no es ninguna campaña en contra. Es que se cuestiona al presidente, pues aquí nadie es intocable. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Pero mire, este es Claudio, este es el que estaba de Coparmex, y ya, por respeto, pues ya no me meto con los líderes de los partidos. Pero está la foto, es histórica. ¿Cuántos años? Décadas, ¿no? Hablando de que estaban enfrentados, engañando. Cuando son lo mismo, defienden los mismos intereses. Pero en fin, ya es otra cosa. Lourdes. Presidente, nada más una sugerencia antes de ir a la siguiente pregunta, que tiene que ver con un tema que a usted le interesa mucho y que es eje de la cuarta transformación, que es la corrupción. Me permito sugerirle, sin el afán de promover a nadie, sino solamente de contribuir a que se haya más foros a favor de esta reforma eléctrica que desde luego tiene una prioridad nacional y que es de seguridad nacional, a personajes tales como la doctora Josefina Morales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha estudiado el tema energético desde hace muchísimos años, Aníbal García, el compañero Ángel Guerra, Alonso Arrioja, todos especialistas, incluyendo a la periodista de investigación Jesús Cervantes de Proceso, que es la que devela todos estos contratos de Salinas de Gortari con Claudio X y con Córdoba Montoya. Me parece que abrir foros sería importante, dada la infodemia que hay sobre el tema. Esa es una simple sugerencia. Sí, el propósito es que se informe
que la gente conozca bien sobre este tema, con la idea de que la política no solo es asunto de los políticos, la política es asunto de todos y que todos nos volvamos expertos, porque dicen los técnicos, no, esto es muy complejo, esto no lo entiende el pueblo. ¿Cómo no? Es sencillo de explicar y de entender de cómo se aprovechan unos a costa del sufrimiento de otros. Entonces vamos a estar informando y ojalá y en el Poder Legislativo también se convoque a foros y que participen todos, desde luego los empresarios, que participen comerciantes, que participen los expertos, académicos, periodistas, los ciudadanos, todos, que se dé información. Si se hubiese informado antes de la aprobación de la reforma energética, no se hubiese aprobado esa reforma. Y más si se hubiese consultado. Acuérdense que reunimos firmas para que se llevara a cabo una consulta, se le preguntara al pueblo y negaron la consulta. El Poder Judicial, la Suprema Corte, claro, todo ya arreglado entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces la gente no supo de que iban a entregar bloques, grandes extensiones del territorio nacional para que empresas privadas sacaran el petróleo. Se aprobó así, no les dio tiempo de entregar todo el territorio, entregaron 110 contratos, pero grandes extensiones. Además, entregaron áreas en donde sabían que había petróleo, porque había un contubernio con los técnicos, con los especialistas directivos de Pemex, y habían exploraciones que se habían hecho y sabían dónde había petróleo, y fueron a lo seguro, ganaron las famosas rondas. Nada más que es tanta la especulación que recibieron los contratos, recibieron las concesiones y no invirtieron para sacar petróleo. ¿Saben qué han hecho? Han vendido en el mercado financiero las concesiones. O sea, ya muchos de los que recibieron las concesiones ya no las tienen, ya las vendieron, ya están en fondos de inversión. Pura especulación, porque aceptando sin conceder, ya se entregaron las concesiones. Pues que se tenga cuando menos el beneficio de la producción, que decían que iban a extraer millones de barriles de petróleo. Nada, 20,000 barriles de petróleo. Es lo que ha dado como resultado la entrega de los 110 contratos. Pero las utilidades que han obtenido en el mercado financiero por la especulación es de miles de millones de pesos y de dólares.
Entonces, es lo mismo, o sea, vamos a que se conozca más sobre la reforma energética y en el caso particular de la reforma eléctrica, que se conozca más sobre el litio, por ejemplo, porque tengo información, pues es mi trabajo, de que es un mineral codiciado, más que otros, del cual va a depender el desarrollo de nuevas tecnologías. Y esto tiene que ver con las nuevas generaciones. Entonces tenemos que proteger este mineral codiciado. Y este mineral es de la nación. No permitir que pase a manos de corporaciones o de poderes hegemónicos. Entonces, es lo que contiene la iniciativa, la reforma eléctrica, y poco a poco se va a ir explicando. Es un interesante proceso. Presidente, la última pregunta, si me permite, le digo que tiene relación con un tema central de la Cuarta Transformación, que es la corrupción. Usted sabe perfectamente que la corrupción le cuesta a los países entre un 5 y un 10% del Producto Interno Bruto, lo cual es altísimo, pero pues en realidad la gente no, los ciudadanos pues poco lo sabemos. Barlovento Informa ha hecho una investigación en España con relación a la embajada. Y bueno, pues a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray privatizó un espacio con inmunidad diplomática y le dio el cargo a Jimena Caraza, cuñada de Claudio X González. Y está como directora de la casa de este Instituto de la Cultura allá en Madrid, y esta señora también ha dirigido en España dos instituciones que usted desapareció: el Consejo de Promoción Turística de México y ProMéxico. Durante todo el periodo neoliberal ha sido funcionaria de la embajada y la prensa registra innumerables casos de corrupción que la acusan. Además, tiene un sueldo de 570,000 pesos que cobra como directora y un bono por 50,000 como consejera de Ralia. La pregunta es, ¿por qué no se ha incorporado a esta institución, a la embajada, y opera como una embajada paralela allá en España? ¿Por qué sigue este elefante de corrupción, presidente? Gracias. Sí, se están viendo todas estas anomalías porque son asociaciones. Hay una parte que tiene que ver con empresas españolas, con el gobierno español, y otra parte que tiene que ver con el gobierno de México. Lo de la Casa de España en México, a eso te refieres, ¿verdad? Sí. Incluso fue remodelada por un privado y que fue Díaz Morodo, y se les concesionó. Ahí hay un restaurante, le quiero decir, donde opera el hermano de Enrique Ochoa, que fue, por cierto, director de la Comisión Federal de Electricidad. Y hay por ahí otros socios que tienen que ver con el caso Lozoya. Entonces, bueno, pues los ciudadanos mexicanos que viven en España se preguntan por qué hay esta situación en la Casa de México en España. Sí, ofrecemos aclararlo, para dar todos los elementos, presentar todas las pruebas.
No, se tiende, usted dijo la semana pasada, si no mal recuerdo, que les habían heredado pues entuertos en torno a la administración pública. Me imagino que este es otro de los entuertos que hay que deshacer. Sin embargo, bueno, pues a los mexicanos allá en España pues les llama la atención, ¿no? Sí, pero vamos a verlo y vamos a informar. Y si es irregular, se va a corregir. O sea, si es una asociación, ¿sí?, y le cuesta al pueblo de México y es un subsidio a particulares, eso no se puede permitir. Y hay un dato, presidente, esta señora Caraz le cobra a los estados, a los gobiernos de los estados como Puebla, para ir a hacer exposiciones allá. Está el caso, como le digo, del estado de Puebla, que le cobraron más de 1,5 millones de pesos por ir a exponer sus artesanías, sus productos turísticos, y pues eso debería de ser totalmente gratuito, porque de lo que se trata pues es fomentar justamente la cultura mexicana en el extranjero. Sí, vamos a informar, pero también los gobernantes de los estados y también las dependencias federales, ¿cómo se va a ir a hacer una exposición en una asociación privada o semipública pagando si existe la embajada? Pero el comodato se la dio el gobierno de Madrid al gobierno mexicano. Ese es el asunto, ¿no? Sí, sí, eso es lo que vamos a ver, en qué condiciones está la Casa de España en México. Yo ofrezco que vamos a revisarlo. Porque además usted, cuando fue jefe de gobierno, bueno, pues hizo toda una movilización justamente para que España tuviera la Casa de España en México. Entonces, aquí está cerca, sí, y bueno, pues fue en reciprocidad y creo que es en realidad para los mexicanos, ¿no? Sí. Gracias, presidente. Buenos días. Muy bien. Hans. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre el programa de mejoramiento urbano. Es un programa que lleva la SEDATU, la Secretaría de Desarrollo Urbano, a través del secretario Meyer. Y he estado revisando algunos datos. Lleva, de hecho, 15 premios nacionales e internacionales en su arquitectura. Son espacios que son integradores comunitarios, a diferencia de los que se habían hecho en otros gobiernos, donde pues terminaban siendo elefantes blancos. Aquí se ha procurado, usted mismo ha hecho giras inaugurando, revisando avances, y encontré este dato, presidente, y es a lo que yo quiero preguntar. En el 2021, es decir, este año, se han destinado para estos proyectos 23,000 millones de pesos para 54 municipios. Los municipios que se atienden son de los más marginados del país, ese es el enfoque, pero para el próximo año, de acuerdo al proyecto presentado al Congreso, estos datos son los que he encontrado. Y si están mal, bueno, eso es precisamente lo que quisiera preguntar. Son 8,000 millones para 69 municipios. No tiene ningún comparativo con la cifra que se está utilizando, y me parece que son temas muy importantes que se pudieran estar. Yo he visitado algunos espacios y son verdaderamente obras de arte. Repito, son 15 los que se han reconocido, y también preguntarle, eventualmente, si se pudiera, incluso aquí en la mañanera, presentar algunos de estos, por ejemplo, los galardonados o los que están nominados para ser galardonados, pues también para que se conozcan y se difundan más. Entonces le preguntaría por el presupuesto y por la posibilidad de que aquí se pudieran estar dando cómo se han avanzado en estos proyectos integradores comunitarios, presidente. Bueno, para responder rápido, y además porque sí es muy interesante que se conozca que es un buen plan, que no se conoce mucho. Le vamos a pedir a Román Meyer que esté aquí el viernes y que presente todo el plan. ¿Te parece?
Sí, y del presupuesto también. Todo. Esto comenzó en las ciudades fronterizas y en las ciudades turísticas para enfrentar o contrarrestar las diferencias, los contrastes. En Acapulco, en Vallarta, en Los Cabos, en Playa del Carmen, donde hay hoteles de gran lujo, pero hay colonias marginadas, sin servicios, sin espacios para los jóvenes. Entonces así comenzó. Lo mismo en ciudades fronterizas, ya sea Tijuana, Juárez, en Matamoros, en todas las ciudades se está trabajando, atendiendo las colonias marginadas, recuperando espacios públicos. Como en Tijuana, por ejemplo. Como Tijuana y en otros casos. Entonces, ya se amplió, por ejemplo, todos los municipios por donde va a pasar el Tren Maya van a tener también, y ya se está trabajando en programas de rehabilitación, de intervenciones urbanas. Se me viene a la cabeza, a la memoria, Escárcega, que va a ser pues una estación importante para ir hacia el Caribe o hacia el Golfo del Tren Maya, y ahí está contemplado una inversión para el desarrollo urbano y vivienda. Entonces, que venga Román, tiene presupuesto suficiente, pero claro, nunca va a alcanzar, ¿no? Se requieren más y más, pero no se había invertido tanto como ahora, lo que vamos a ver pasado mañana. Pero pues, se podría reconsiderar que el presupuesto fuera similar al del año pasado, por ejemplo, dependiendo sí, de lo que diga. Sí, es que tienen, por ejemplo, ya estamos por terminar el año y tienen en caja 2,000 millones. O sea, tienen presupuesto, pero pasado mañana vemos. Sí, de hecho sigue pendiente. No les falta. Ok. Y como son programas prioritarios, de mucho apoyo, prácticamente no hay límite, no hay techo financiero. De hecho, como comentario nada más, aquí también le vine a exponer lo del mercado de Puebla, que ya se está revisando y se está esperando que en estos días, entiendo yo, porque está incluido el presidente, bueno, ya será presidente municipal de Puebla, está revisando la continuidad de este proyecto, nada más como comentario que fue uno de los temas que vine a exponer de este programa. El siguiente punto, presidente, quisiera yo preguntarle, a propósito de lo que fue a Michoacán, usted, y que ya se ha tocado aquí, respecto a esta reunión de trabajo que se tuvo con el nuevo gobernador allá, y todo este despliegue que se va a hacer precisamente por ser una zona pues de alta violencia, de esta conflictividad que pues ya lleva bastantes años y que incluso se agudizó el año pasado, en el gobierno pasado. Preguntarle, estamos a un par de días de que la nueva gobernadora, Evelyn Salgado, en Guerrero, esté tomando posesión, y Guerrero es un estado, usted sabe perfecto, pues lo ha recorrido no sé cuántas veces, seguramente pueblo por pueblo, ya no digo de municipio, es una zona de pobreza de décadas, e incluso en las propias notas, en las propias difusión de las redes, ha habido problemas muy similares a otros estados donde la conflictividad de falta de pagos, el tema de tanto de seguridad pública, trabajadores del gobierno,
Y los programas ni se diga, es decir, hay también bombas de tiempo ahí, que en cualquier momento la violencia, pero también la pobreza de la montaña, de la tierra caliente. La pregunta es, ¿hará similar o igual la propuesta en su momento, ahora que ya estamos a 2 días de que tome posesión, como lo hizo en Michoacán, para que se atienda Guerrero después de tantas décadas y de una esperanza que se tiene en este estado tan pobre? Sí. Hoy tenemos reunión con la gobernadora electa. Ayer me reuní con el gobernador Héctor Astudillo. Se está procurando un tránsito ordenado, pacífico, con buen entendimiento. Se ayudó al gobernador saliente para que se pagaran las nóminas de los trabajadores y hay buen entendimiento entre el gobernador Héctor Astudillo, que yo tengo un buen concepto de él, porque no es sencillo, precisamente por el abandono histórico de Guerrero, la pobreza, gobernar Guerrero, que no es Acapulco, es la montaña y es la tierra caliente, y son regiones muy abandonadas, muy pobres. Entonces, termina Héctor Astudillo, va a entrar Evelyn Salgado, va a tener todo nuestro apoyo. Hoy nos reunimos con ella y yo tengo una gira a Guerrero, voy a la montaña, voy en 10 días de este fin de semana, que vamos a estar en Baja California. El siguiente vamos a Guerrero y voy hasta Metlatono. Vamos a Malinaltepec, a Metlatono, a San Luis Zacatlán, a toda la montaña, y me voy a reunir con todas las autoridades de todos los municipios. Es la región, considero, más pobre de México. Y he estado ahí varias veces, desde hace muchos años. La primera vez que fui, creo que fue en 1996, y me estuve una semana allá en Tlapa, y de ahí salía yo a visitar todos los municipios, una semana. Ahora voy a estar allá un fin de semana, y nos vamos a volver a quedar a dormir en Tlapa, y de ahí vamos a ir a Metlatono y a visitar otros municipios, pero nos vamos a reunir porque vamos a reforzar los programas de bienestar en Guerrero, y estamos dándole todo el apoyo a la gobernadora electa. Tenemos que continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Se avanzó, había muchísima violencia, muchos homicidios, sobre todo en Acapulco. Se redujo la incidencia delictiva en el caso particular de homicidios. Hay zonas en donde tenemos que dar atención especial. Nos preocupa y nos ocupa Iguala, de nuevo. Iguala. Ya se tomó la decisión de apoyar
y es muy probable también que llevemos a cabo una reunión como en Morelia. Estoy planteando en algunos casos que el gabinete del gobierno federal sesione en los estados para apoyar a los gobernadores que están pasando por una situación difícil, sobre todo los que están entrando, una situación de crisis financiera. Hay quienes no tienen para pagar la nómina. Ayer estuvimos reunidos con el gobernador de Zacatecas y nos comentaba eso, que no ha podido pagar 2 quincenas porque no dejaron nada. Además, con el ánimo de ayudar, se adelantaron participaciones, entonces no tienen ahora liquidez. Los vamos a ayudar porque hicimos el compromiso de que no deben de dejarse de pagar las nóminas de los trabajadores. Y, por ejemplo, en estos casos de los gobernadores también se perfila que sean los responsables de los programas sociales, presidente, como en el caso de Michoacán. Sí, en todos los casos. En todos los casos, que ellos participen más y que hagan un esfuerzo también para que no haya corrupción, que no haya gastos superfluos, sueldos elevadísimos. También ayer estuvo con nosotros el gobernador de Nayarit y él está haciendo todo un esfuerzo para gastar menos en el aparato burocrático, y nosotros vamos a ayudar, pero que no haya desvíos de fondos, porque lo nuestro, la ayuda es adicional. Claro. O sea, nosotros entregamos puntualmente lo que les corresponde. Y esto es de ahorros del gobierno federal. Les estamos ayudando. Porque aquí, en lo que es el gobierno federal, no hay corrupción y hay austeridad. Yo estaba viendo, ojalá y pueda Victoria Rodríguez enviarte el informe sobre el ejercicio del gasto, sobre todo en presidencia. Cuando llegamos nosotros, ese año 2018, presidencia ejerció 3.600 millones de pesos. Ya ahora llevamos ejercidos, y ya va a terminar el año, 400 millones. Cuando mucho van a ser 600 millones. 3.000 millones menos, de 3.600 a 600. Y no somos más, pero tampoco somos menos. Sí, los ya funciona la conducción del gobierno, con menos dinero. Presidente, si los nuevos gobernadores le pidieran asesoría con su equipo para cómo llegar a esas austeridades de acuerdo a su experiencia, ¿les brindaría esa ayuda de asesoramiento? Lo estamos haciendo. Les estamos recomendando, primero, que atiendan lo de sus finanzas, que las limpien, que hay un saneamiento de las finanzas, que ajusten sus estructuras, que reduzcan los sueldos. Es que hay sueldos en los estados
de 300,000 pesos mensuales. Mucho aparato burocrático, mucho gasto superfluo. Entonces, es Juárez, si ahí está la fórmula. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. La justa medianía, lo que decía el presidente Juárez. Austeridad republicana. Entonces, ahí hay ahorros. Hay gobiernos estatales que destinaban hasta 500 millones de pesos a publicidad. Pues ¿cómo no va a haber déficit? 500 millones en publicidad es mucho. Entonces, lo que estamos planteando es nómina, que es sagrada, que sería pecado social no pagarla a los trabajadores. Además, es un derecho constitucional. No se puede retener el salario de los trabajadores. Presidente. Entonces, ayer también nos decían, hay pensiones de trabajadores de 150,000 pesos al mes. ¿Cómo es eso? Ya parecen a los del Banco de México, que van ahí a trabajar y salen con unas pensiones elevadísimas. Entonces, que haya austeridad y que nosotros ayudemos con los programas de bienestar, con obras, caminos. El caso del bacheo, aunque es un asunto estatal y municipal, y esto lo digo porque ayudamos en Hermosillo, y ahora ya el presidente de Hermosillo, que está entrando, dice: necesito 6,000 millones para el bacheo de Hermosillo. Casi está como para que yo le mande a decir: ¿y de qué quieres tu nieve? Si eso es un asunto del gobierno municipal, ¿cómo el gobierno federal se va a ocupar del bacheo? Dimos un apoyo, porque era mucha la demanda, ¿no? Pero es obligación del Estado y del gobierno municipal. Pero además, 6,000 millones, pues solo que tenga pensado en poner concreto a todas las calles, y eso manejando el dinero con honestidad le podría alcanzar para todo. Pero eso es un asunto que tiene que ver con gobiernos locales. ¿Qué vamos a hacer? Les adelanto, si me da tiempo. El fin de semana voy a firmar un acuerdo para regularizar los carros que ya están en México, carros irregulares, se van a regularizar porque se usan a veces para cometer ilícitos y no hay un registro. Entonces los vamos a regularizar todos, se va a dar un permiso
se les va a reconocer la posesión del vehículo, van a pagar una cantidad no excesiva, justa, porque también hay mucha gente que utiliza esos carros porque no tiene para comprar un carro de agencia, y con esos carros llevan a sus hijos a la escuela y llevan a cabo sus actividades. Entonces, vamos a hacer un registro, una inscripción de todos esos carros, van a pagar un derecho, una contribución, va a ser una aportación, y ese recurso se le va a dejar a los estados para que lo utilicen precisamente en mejorar las calles. Ahora sí que va a estar etiquetado para que no haya baches, todo lo que se obtenga. Vamos a empezar con los 7 estados fronterizos y después vamos a ir viendo otros mecanismos para el resto de los estados. Muy bien, presidente. Por último, en torno a la reforma eléctrica, fíjese que el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, con la reforma energética que implementó el gobierno anterior, Peña Nieto, este instituto quedó sin proyectos. Derivado a esta situación, se dejó de pagar a jubilados, corrieron a investigadores sin liquidaciones, y a quienes ya cumplieron 35 años de trabajo no se les ha podido ni dar ni la jubilación ni o alguna liquidación. Es un instituto precisamente dedicado a la solución de necesidades del sector eléctrico y energético. Digo, aquí hay una contradicción de acuerdo a lo que se oponen a la reforma eléctrica, cuando ellos desahuciaron este tipo de institutos, por ejemplo, el de de electricidad y energías limpias, ellos que han estado afirmando que las energías limpias es lo de hoy, pero dejaron esto prácticamente con esta reforma, con este tipo de problemáticas que continúa. La pregunta, presidente, es si en esta reforma eléctrica usted está considerando reforzar, ayudar, rescatar prácticamente, digo, no porque no esté condenado a la extinción en cuestión de algún documento, pero sí en los hechos hay una problemática mayor. Incluso ya se han manifestado estas personas, estos todavía trabajadores o bien jubilados y hasta investigadores que, bueno, pues dicen: nosotros queremos participar de nuestro trabajo que nos corresponde para poder estar aportando precisamente a esta nueva propuesta a partir de la iniciativa de la reforma constitucional. Y la pregunta es, ¿apoyaría precisamente para que esto se rescatara, presidente? Sí, estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón, a los electricistas. Jesús tiene esa encomienda. Ellos hicieron algunos acuerdos con el gobierno anterior que estamos respetando. Y con opiniones en contra. Por ejemplo, la operación de la presa de Necaxa, que se considera de que no fue lo mejor, porque era una empresa pública y se entregó, ¿sí?, como una especie de indemnización a los trabajadores. Hicieron una sociedad con empresas extranjeras. Hay en el sector energético, en el gobierno, dos opiniones: una de que se debía de recoger eso y otra de que se le deje a los trabajadores. Yo he planteado que se queden las cosas como están, porque es como una indemnización, ¿sí?, al daño que les ocasionaron. Luego está lo de las jubilaciones.
que eso lo estamos viendo también. Vamos a atenderlos en la medida de nuestras posibilidades. Y esto que estás planteando, pues también vamos a ver qué puede ofrecer la Comisión Federal de Electricidad. Sí, con Jesús, que le he pedido que él nos ayude viendo esto y decirle a los trabajadores que independientemente de la organización a la que pertenecen, porque tienen tendencias, vamos a decir, o grupos distintos. Nosotros pensamos en ayudar a los trabajadores en lo que podamos. Muy bien. José Sobrevilla. Buenos días a todos. Gracias, presidente, por hacer partícipe a noreste.net de este diálogo. José Sobrevilla, corresponsal también de Noreste Diario Poza Rica. Y a propósito, los habitantes de Poza Rica han sido duramente golpeados por la pandemia y con sus consecuencias principalmente económicas. Y por si fuera poco, Pemex Región Norte, por capricho de su subdirector, se llevó la sede desde Poza Rica a la ciudad de Veracruz, porque no le gustaba estar ahí. Y con ello se fueron los pocos empleos que generaba. Actualmente la presidencia municipal llegó un candidato que fue beisbolista y que seguramente usted conoce, Fernando El Pulpo Remes, quien en pasadas elecciones ganó históricamente 2 cargos en uno, porque además del ayuntamiento ganó la Diputación Federal porque por error no lo borraron de la boleta. El gobernador Cuitláhuac García ha prometido llevar el desarrollo a la región e incluso la secretaria de Energía, Rocío Nale, ha dicho que se va a hacer en donde está el complejo petroquímico Escolín una planta de almacenamiento de petróleo muy grande. La pregunta es, presidente, ¿qué información tiene usted de esta planta y de estos proyectos para la zona de Poza Rica? Y si aparte de los mencionados, ¿tiene el gobierno que usted encabeza programada alguna inversión para los habitantes de la región de Poza Rica? Sí, pues Poza Rica es un lugar histórico, ahí comenzó la actividad petrolera, en efecto ha habido en los últimos tiempos abandono, pero tenemos que seguir apoyando, reactivando la economía. Ahora que llovió sobre mojado, estuvimos ayudando a la gente de Poza Rica, a damnificados, lo vamos a seguir haciendo y vamos a apoyar al gobierno de Poza Rica. En efecto, conozco al presidente municipal electo, Fernando Remes, el Pulpo Remes, y él sabe muy bien que hay que robarse las bases, no el presupuesto. Tiene mucha esperanza en usted. Sí, y vamos a apoyarlo, y sí tenemos que ver qué actividades de petróleo se reactivan, porque los yacimientos de toda esa región fueron sobreexplotados, lo que era la faja de oro, y ahora pues se saca petróleo pero con balancines,
hay que perforar posiblemente a más profundidad de la que se perforó en otros tiempos, pero son planes, ¿no?, hacia adelante. Pero sí vamos a ayudar a Poza Rica, no vamos a dejarlos. Estoy muy consciente de eso. Acabo de estar por allá hace relativamente poco. Fuimos a ver para que se termine la supercarretera de Poza Rica hasta Veracruz, que estaba interrumpida 2 kilómetros por un conflicto desde hace mucho tiempo. Ya se reiniciaron los trabajos, esto va a ayudar, y se están aplicando programas de bienestar en Poza Rica, en toda la región, el programa Sembrando Vida y otros programas. Y sí vamos a estar apoyando al gobernador Cuitláhuac, y no los vamos a dejar solos. Eso es, presidente. Muchas gracias. También decirle a los trabajadores petroleros que les agradecemos mucho por todo su apoyo, porque nos están ayudando a rescatar a Pemex, y que no va a haber despidos, no ha habido despidos, y que no se va a dejar de pagar a los trabajadores las pensiones, que no se va a reducir la edad de jubilación, que tengan eso presente. Correcto. En otro tema menos local, señor presidente, la Bolsa Institucional de Valores Viva, como muchos, es un negocio privado, pero como pocos posee un capital de alrededor de 1,000 millones de pesos sustentado en un certificado de capital de depósito CKD con fondos que los trabajadores tienen en las Afores. Viva, por sus siglas, inició sus operaciones en 2018 gracias al respaldo del gobierno de Enrique Peña Nieto, justo a su salida, del secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso y de la fuerza política que aún persiste de don Pedro Aspe Armella. Con esta segunda bolsa, nuestro mercado no ha crecido en número de emisoras, pero sí la disputa con la Bolsa Mexicana de Valores, un mercado que casi no ha evolucionado en 20 años, y Viva, a pesar de lo prometido, no ha pasado de operar más del 5% del mercado bursátil desde el inicio de sus operaciones. Ante esta situación, Viva ha ejercido un muy eficiente lobby con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para lograr que en febrero la autoridad supervisora pusiera en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, una propuesta de regulación para que obligatoriamente la Bolsa Mexicana de Valores ceda a Viva por lo menos el 30% de las operaciones del mercado, modificando la regla llamada mejor ejecución. Paralelamente, antes de la publicación en CONAMER, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf, conversó con la Junta Directiva de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, AMIB, para pedirle que no pusieran comentarios a la propuesta y así se pudieran modificar varios artículos de la circular única de casas de bolsa y materializar así la ayuda a Viva. Por el último día de la publicación, varios integrantes de la AMIB pusieron comentarios contundentes y trajeron abajo la propuesta de resolución. En el caso que está previsto un nuevo intento, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quizá el último de la administración de Graf, para publicar nuevamente en CONAMER la misma propuesta fallida del mes de febrero. Esta vez, dicen, en la entidad supervisora,
que todo está amarrado para que la MIB mire para otro lado y deje modificar la circular que rige la participación de las casas de bolsa en el mercado de valores. La pregunta es, señor presidente, ¿qué va a hacer el gobierno para que no se sigan malversando los fondos de las AFORES, para evitar que aquello de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas? ¿Sabe la actual administración de Hacienda de ese empeño de la autoridad supervisora para beneficiar a un particular sin beneficio alguno para el mercado y para el país? Pues si no lo sabían, ya se enteraron. Vamos a pedirle a Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, que informe sobre este tema. Te pido de favor que con Jesús te pongas de acuerdo y Rogelio va a emitir una opinión, el secretario de Hacienda, del que depende la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahora Rogelio está en Estados Unidos, se acaba de entrevistar con el presidente del Banco Mundial, pero va a estar de regreso pronto y le pedimos, si te parece, con una mucho opinión. gusto. Gracias, presidente. Muy bien. Carlos Guzmán. ¿Qué tal, señor presidente? Carlos Guzmán de ABA Noticias de Veracruz. Quería preguntarle al canciller sobre el tema de los certificados, pero en Twitter hay una reacción, más bien denuncia, de que hay un enfrentamiento entre marinos y lo que es empleados de Icaflor ahí en Dos Bocas. No sé si tengan alguna información. No hay, no hay nada grave en cuanto a confrontación, dices. Sí, incluso en la cuenta de Tabasco Hoy hay algunas imágenes ya respecto del tema, aprovechando que está aquí la secretaria de ¿No Seguridad. será de un movimiento de trabajadores? Exactamente. Sí, es un paro momentáneo, transitorio, espero, porque se están disputando la titularidad del contrato. Es un asunto entre sindicatos. O sea, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y hay otro sindicato que le está compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con ICA. Okay. Y por eso ayer hubo un paro parcial. Estamos hablando nada más de la empresa ICA. En Dos Bocas están trabajando 25,000 obreros. Es muchísima gente. Y se va a buscar que haya un acuerdo. Pero son asuntos que tienen que ver con los líderes. Ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas, ¿eh? No, y lo sabe todo, hay que ser. Sí, que se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes. Nada más no voy a mencionar aquí cómo se llaman los sindicatos porque no tiene caso, pero ellos ya saben. O sea, si no se están enterando, que ya estoy informado y que se porten bien, porque no es que se esté pagando mal a los trabajadores. Tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos. El problema es que se pelean los sindicatos, los líderes, Entre ellos. para tener el control. Esto antes estaba muy generalizado. No se podía hacer ni un camino porque un sindicato de transportistas era el que ponía las condiciones
de cuánto vas a pagar por el material y cuánto me vas a pagar por el transporte. Si no, no trabajas. Así era. Ya no. Entonces, pero sí hay eso en Dos Bocas. Pero eso fue ayer, ¿no? No, incluso ahorita en Tabasco, hoy que es en la página que me estoy basando, hay entró la policía a Dos Bocas. Sí, pero es eso, básicamente. Ojalá y todo se resuelva de manera pacífica y con diálogo. Y que los dirigentes ayuden, que pongan orden. La segunda tiene que ver, bueno, usted efectuó una gira por lo que es Veracruz. Le habíamos comentado de un proyecto que tiene por ahí el gobernador, que es el tren ligero de Jalapa. Usted comentaba que se tiene que hacer, si es que se hace, antes de que termine su administración. Es preguntarle si finalmente los jalapeños pueden ilusionarse con ese tren. ¿Qué le dijo el gobernador en esta última gira que tuvo? O si definitivamente no va a haber tren ligero en Jalapa. Vamos a esperar. Es que no queremos iniciar nada que no se vaya a terminar, es decir, que dejemos inconcluso. Entonces, no tenemos el proyecto ejecutivo, nos va a llevar un tiempo. Estamos viendo esto con Cuitlahua para ver si podemos tener el proyecto y que podamos terminar de hacer el tren. Y ya finalmente, si me permite, bueno, está aquí Rosicela, que fue secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Usted fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Hace unos días la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se cancelaba lo que es la construcción del segundo piso en el caso de Calzada Zaragoza. Se lo traigo al cuento porque incluso ayer hubo una denuncia de inseguridad en Ecatepec. Seguramente usted desde muy chico, desde que estudiaba la prepa, se acuerda de compañeros que le decían que los municipios conurbados tienen mucho el problema de la relación con el caso del Estado de México, pero no es nada más prioridad de lo que es Ecatepec, sino es en todas las zonas conurbadas que se han construido. Ver si en su proyecto de gobierno, en su plan de gobierno, contempló el que las zonas metropolitanas puedan tener una sola autoridad. Nos estamos refiriendo en el caso de Ciudad de México, que pueda tener, digamos, la policía que se tiene en Ciudad de México por el tema de seguridad, que pueda estar en Ecatepec, que los municipios puedan pertenecer a la Ciudad de México en este caso, pero igual Guadalajara, igual Monterrey, Tijuana, la comarca que usted fue a lo que es el agua saludable para la laguna, que son proyectos metropolitanos y que finalmente se pueda hacer lo que en la década de los 80s mucha gente deseaba que en Nezahualcóyotl pertenecía, en el caso, a la Ciudad de México o al DF. Si es que se contempla alguna posibilidad, también eso ayudaría mucho al nivel de vida de muchas personas, entre ellos Ecatepec, que es el municipio más urbanizado de América Latina, si no mal recuerdo, señor presidente. Sí, en Ecatepec estamos trabajando. Los programas a los que hizo referencia Hans de desarrollo urbano se están aplicando en Ecatepec y en otros municipios del Estado de México, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y también se está llevando a cabo un trabajo coordinado con las autoridades de la ciudad y las autoridades del Estado de México. Lo que va a ayudar mucho es el que termine de consolidarse la Guardia Nacional, porque esa es una corporación para garantizar la seguridad pública más allá de las fronteras de los estados. Entonces, vamos a tener cuarteles en Ecatepec, en todos los municipios de la Guardia Nacional, lo mismo aquí en la Ciudad de México. Si se ha avanzado aquí en la Ciudad de México, independientemente de lo que ha hecho la policía de la Ciudad de México, la preventiva, la auxiliar,
la bancaria, la ministerial. Ha ayudado mucho también la participación de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional. El trabajo de coordinación. Les comento que cuando dijimos que íbamos a crear la Guardia Nacional en la Ciudad de México, como había toda esa campaña de que se iba a militarizar, la jefa de gobierno me comentó de que pues que a lo mejor aquí no hacía falta, ¿no? Le respetamos y les dijimos está bien, pero luego cambió de opinión porque es de sabios, de sabias cambiar de opinión. Y luego que siempre sí, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa y Marina, y estamos todos coordinados aquí y en la ciudad. Ayer lo decía yo, se ha reducido considerablemente la incidencia delictiva para los capitalinos, no así en el caso del Estado de México. O sea, tenemos ese pendiente, pero estamos seguros que vamos a avanzar más. Yo creo que con lo de la Guardia Nacional, sí, se va a reforzar a policías municipales, policías estatales, y la Guardia Nacional tiene el respaldo de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Y lo que pasa que tenemos 100,000 elementos y vamos a tener 40,000 más, y esto se va a notar y va a ayudar más. Estamos muy conscientes de la situación de inseguridad en algunos estados y nos preocupa lo que sucede en el Estado de México, ¿sí? Y para nosotros, en la concepción general del gobierno de la República, del gobierno de la cosa pública, es la gran Ciudad de México. No es nada más lo que son las demarcaciones, ahora alcaldías. No es posible que se pase una calle, ¿sí?, y ya es otra entidad. No, es la misma ciudad. Estamos pensando en 18, 20 millones de habitantes, que es la gran Ciudad de México, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar de manera coordinada, lo estamos haciendo. El gobernador Alfredo del Mazo está trabajando en coordinación con la jefa de gobierno. Ahora que estamos construyendo el aeropuerto, es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de la Ciudad de México y está en el Estado de México, y las obras de acceso las está construyendo el gobierno del Estado de México con la Federación. O sea, las vías para llegar al aeropuerto, el tren de Lecherías a el aeropuerto, se está haciendo de manera coordinada. Incluso vías que está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, también con el propósito de comunicar a municipios del Estado de México, porque es lo mismo. O sea, la mayoría de los trabajadores del Estado de México vienen, ¿sí?, temprano, son héroes, porque por el tráfico se tienen que levantar muy temprano, a veces
hasta 2 horas de transporte, el gasto en pasaje, ¿sí? Para llegar a trabajar y luego regresar. ¿Sí? Y no solo es Estado de México, es también Hidalgo, ¿sí? Y ya también Tlaxcala y Morelos, o sea, es el Valle de México, ¿sí? Entonces sí estamos trabajando de manera conjunta. Bueno, nos falta Eduardo Esquivel, pero ya se nos terminó el tiempo. Eduardo, ¿dónde está Eduardo? ¿No puedes esperar mañana y abres tú? Bueno, ya para... ¿Cómo? ¿Cuáles serían? Sputnik no puede ser aprobada, ¿se entiende? ¿Podría aclarar ese punto? Cancino y Sputnik. Ya lo explicó aquí Marcelo. Todas las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, las que están autorizadas. Y nosotros, lo acabamos de acordar, vamos a pedirle a la Organización Mundial de la Salud que termine de dar los certificados a las farmacéuticas de todo el mundo que han entregado vacunas, que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud. Que ya la Organización Mundial de la Salud se apure, porque lleva ya mucho tiempo en el trámite. Y hay vacunas que todavía no tienen autorización de la Organización Mundial de la Salud y que se han aplicado y que han salvado vidas. Y lo más importante, que no hay reporte en el mundo de que hayan causado daño. La Organización Mundial de la Salud tiene que actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, con apego a la ciencia. Entonces, ya queremos que resuelvan sobre la certificación de todas las vacunas y lo que consideramos de sentido común, de juicio práctico, es que si se han aplicado las vacunas y han ayudado y no han perjudicado, ¿por qué no se da la certificación? ¿O por qué no han salido a argumentar de que no son aptas o convenientes esas vacunas? ¿Por qué tanta demora? Ya me ahorraron una carta que le iba yo a enviar al presidente de la Organización Mundial de la Salud sobre esto. Ya como lo hice público, pues ya para qué se lo mando a decir por escrito. Ese es mi punto de vista, o sea, porque ya ha pasado mucho tiempo, o sea, y esto no tiene que ver con banderías partidistas o ideológicas o políticas, esto tiene que ver con la ciencia. ¿O cómo ven ustedes?
¿O creen ustedes de que el que se pone una vacuna de una farmacéutica puede cambiar de manera de pensar? ¿Se acuerdan que se decía que introducían un chip para... No. Son derechos humanos universales. La Organización Mundial de la Salud debe de actuar con imparcialidad. No, yo creo que esto ya se va a resolver. Es que en todos lados hay burocracias, hay elefantes reumáticos que hay que estar empujando. Bueno, nos vemos.